como hay tanta información, déjeme decirle que me siento muy orgulloso de esta mesa de diálogo que nuestra querida productora Meme Yamel ha armado para esta tarde, para esta noche. Le doy la bienvenida a Patricia González Miranda, maestra en Administración Pública, amiga de la casa aquí en Sin Censura, que nos acompañe para esta mesa de diálogo. Querida Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Muchas gracias por la invitación, Meme. Gracias a tu auditorio por escucharnos. Y bueno, pues aquí vamos a debatir varios temas muy importantes. Claro que sí. También saludo a nuestra amiga, miembro de la familia Sin Censura, Renata Turren. Renata, un abrazo. Hola, querido Vicente, ¿cómo están todos al auditorio? Qué gusto estar por acá, Pati. ¿Cómo estás? Muy bien, Renata, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente. Sumemos a la mesa de diálogo a Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y secretario de la Organización Periodistas Desplazados de México. Querido Amir, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Vicente, a todo el auditorio, Pati, Red, buenas noches y vamos a darle. Vamos a darle. También saludo a Marcelino Gómez Brenes, delegado del gobierno federal en Chihuahua. Marcelino, hasta Chihuahua, un abrazo. Marcelino, ¿me escuchas? Ahí me escuchas, Vicente, saludos. Buenas tardes de Chihuahua, compañeras, compañero, aquí estamos a la orden. Bueno, somos muchos y muchas, porque los temas son también bastantes. Déjenme iniciar preguntándoles. Empiezo contigo, Pati. Claro. La réplica en la mañanera de Julio Astillero y esta que han considerado muchos en redes sociales, una amenaza de Julio, de si no se disculpa la titular del quién es quién en las mentiras de la semana, voy a instancias a las que tenga que ir, instancias legales, nacionales o internacionales. ¿Cómo viste lo ocurrido en la mañanera en Palacio Nacional? Mira, Vicente, y a tu auditorio, he visto algunos de los programas y entrevistas de Julio Hernández y siempre me ha parecido un periodista independiente profesional. Sin embargo, a mi punto de vista, hoy en la mañanera dejó mucho que desear. Después de decir que es un periodista crítico y honesto, se le fue a la yugular a García Vilchis, la presentadora de Quién es quién en las mañaneras. Derivado de esto, pues él dice que la Sierra de San Miguelito iban a venderse las tierras al sector empresarial, lo cual pues es un proyecto, como sabemos, vaticinado, predicho a futuro, este residencial de Las Cañadas, pues siendo una área reservada. Yo creo que aquí es importante sí manifestar esta libre expresión, pero también comentar que Andrés Manuel no se encuentra representando a los empresarios y magnates que durante tiempo han ejercido cierto poder sobre los ejidatarios y dueños de parcelas, sino que Andrés Manuel se encuentra defendiendo a la clase más vulnerable. Yo creo que ahí sí debió haber pensado, a mi punto de vista, un poquito más lo que le dijo al presidente. Creo que debió ser más mesurado y obviamente presentar también pruebas al respecto, porque como te digo, este solamente es un proyecto vaticinado, predicho. No sé qué digan mis compañeros panelistas. Renata Turren, ¿tú qué piensas? Muchas gracias. Yo, primero que nada, empiezo diciendo que a mí me enorgullece muchísimo tener un gobierno que permita este espacio para la réplica, ¿no? Independientemente de si estamos de acuerdo o no con la forma o el fondo de lo que llevó Julio Astillero hoy a la mañanera, creo que el hecho de que se presenten estos espacios en una democracia es algo fantástico y creo que no se ve en muchos otros lados del mundo, ni siquiera en otras democracias que vemos como muy avanzadas, ¿no? No veo yo a Biden haciendo algo así, un diálogo circular de este tipo. Entonces, bueno, yo primero empezar celebrando esto y bueno, en nuestro país muchísimo menos, ¿no? Ya quisiera ver yo a Felipe Calderón teniendo esto. Creo que esto en los hechos, y a mí me gustaría aquí ver a los medios de comunicación masivos ser un poco más serios al respecto, en los hechos el presidente y su gobierno están demostrando que se cree en el diálogo circular, que se cree en la democracia, que se cree en la crítica por parte de la prensa, pero también
se cree que se tiene que tener una estrategia de regreso del gobierno para desmentir las noticias falsas, ¿no? Entonces, creo que para mí lo más importante es esto. Y dos, creo que el hecho de que vayan periodistas con temas serios, sucede cuando vas tú, querido Vicente, cuando va Meme, ahora que fue Julio, cuando va Ernesto Ledesma, desde mi punto de vista, creo que la mañanera se convierte en un espacio mucho más valioso para todos, para el gobierno, porque sirve como audiencia, y al gobierno le sirve que los buenos periodistas, los periodistas independientes, los que no son chayoteros, estén ahí al tanto, ¿no? De qué está pasando en el gobierno. Y muchas veces el presidente se entera. Y hoy nos enteramos y se resolvió o se dijo que se va a resolver, y tengo plena confianza en que así será, un tema que podría ser mucho más delicado. Entonces, para mí es un ejercicio valiosísimo, sobre todo cuando los periodistas reivindican este trabajo periodístico y hacen su trabajo. Así es, Renata. Debo de ponerme el guarache antes de espinar. Me está haciendo un calorón en esta parte del país en donde estamos transmitiendo, y de pronto se transformó esto en una posibilidad de chubasco, de tormenta. Se los advierto por si se llega a caer una luz o ven algún movimiento, se corta la comunicación. Les encargo, por favor, que me tengan paciencia porque se viene una fuerte tormenta. Obviamente, el calor que estaba haciendo anunciaba esto que estamos a punto de ver por estos lados, esta parte del norte del país. Amir, dame tu opinión. Veía que comentabas en redes sociales sobre este ejercicio de transparencia y de comunicación circular, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo al igual que Renata, aplaudo la mañanera y el ejercicio circular respecto a la dinámica de darle la oportunidad al comunicador de poder dar una réplica después de haber sido exhibido en un momento de una parte que se llama las mentiras, el quién es quién de las mentiras. Yo a mí me gustaría abordar el quién es quién de las mentiras, porque yo sí he notado 3 o 4 imprecisiones a la hora de precisar información. Y creo que esto está dejando mal parado al presidente, y sí concuerdo con Astillero en que la persona que está ejerciendo este ejercicio está faltándole o un equipo detrás que la ayude y que le sustente los dichos que va a sostener en la mañanera, o realmente está muy rebasada por el encargo. Y esto está dejando en exhibición a la mañanera y al presidente, porque en realidad no es el presidente el que lo dijo, sino es esta encargada quien pone esta mentira. Yo, la verdad, creo que hizo una buena defensa de su versión. Podremos estar de acuerdo o no en las formas en que las hizo. Yo tampoco creo que haya sido necesario la advertencia o la amenaza, si la quieren dar así, sobre el procedimiento legal que él intentará emprender si no le dan una disculpa, pero también creo que está en su derecho de hacerlo. Ahora, no creo que haya sido correcto que lo dijera, porque precisamente la réplica que se le ofreció le quita el estigma de mentiroso, a mi punto de vista, porque sus argumentos en esta réplica reflejan una falta de conocimiento de la secretaria de Semarnat, que a mi punto de vista es muy importante, porque el mismo Jesús Ramírez, el 8 de enero de este año, había hablado en un tuit sobre este tema. Entonces, pues, aplaudo el ejercicio de la mañana, aplaudo la voluntad de este presidente de poderle dar la réplica a este presidente que lo han tildado de dictador. Yo quiero ver qué dictador da esta oportunidad en sus gobiernos, ¿no? Y luego, pues, el mensaje de que está siendo exhibida esta sección de las mentiras y que no está a la altura de lo que debería de estar, porque ellos deben de tener toda la información, son el gobierno federal, son el poder en este país y no deberían de tener equivocaciones en ningún sentido, y menos exhibir con estas equivocaciones o poner en riesgo que pues algunos comunicadores puedan atacar o aprovechar estos momentos
para atacar al presidente de la República. Marcelino, dice Amir que es sólida, obviamente, la postura de Julio Astillero, sólida también la postura del presidente al decir que no conocía de este proyecto, que no está a negociación, que si va en contra precisamente de los intereses de México, no se va a aprobar un proyecto como el que se señala en la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. Dame tu opinión de lo que viste, ¿cómo lo viste? Ahí de nueva cuenta entra la importancia de lo que comentaban las compañeras y el compañero de las mañaneras. En este ejercicio el presidente también toma bastante información, toma cuestiones que él mismo ha admitido que desconoce. Tuvimos un caso muy similar dentro de la propia estructura del gobierno federal, ahora con algunas manifestaciones que hubo en los servidores de la nación a lo largo y ancho del país por un descontento que había, un tema de viáticos que yo estaba seguro que el presidente desconocía, que era necesario después de estas largas jornadas de vacunación que hemos tenido pues ya en el transcurso del año. Y bueno, vimos cómo sirve y cómo se aplica la mañanera, este diálogo circular, porque nada más faltó que una compañera periodista le comentara el tema al presidente durante la mañanera para que en la tarde el tema estuviera resuelto. Después de esperar 2-3 semanas a noticias, esperar ver cómo iban a resolver este tema administrativo, pues bueno, el presidente se enteró a través de la mañanera, a través del ejercicio de las y los comunicadores, y lo solucionó en menos de 12 horas. Esa es la importancia. En el tema de Julio, yo creo que no nos conviene, no, personalmente pienso que Julio es parte del gran movimiento que durante años impulsó un cambio de régimen en este país, es parte del movimiento que hizo llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional. Y bueno, no está ahí nuestros enemigos, no está en Julio en donde debemos de centrar nuestras fuerzas, está pues este ejercicio de poder desenmascarar a comunicadores y comunicadoras que están falseando información. Entonces, pues personalmente apoyo un poco la defensa que hizo Julio. Creo que sí se excedió en estas pues amenazas que hace de ir a otras instancias, pero no creo que esté ahí el problema. Yo creo que deberíamos de seguirnos enfocando en los verdaderos traidores, en los verdaderos comunicadores y comunicadoras falsos de este país, como Loret, como Broso, como todos, el equipo de Televisa, de TV Azteca, de estas grandes cadenas que durante años no solamente falsearon información, sino que boicotearon el progreso de nuestro país, que boicotearon y apoyaron para que no hubiera una transformación profunda en este país, Vicente. Pues vámonos con temas álgidos, cosas que se pueden criticar en torno a la cuarta transformación en este ejercicio de libertad de expresión. Mucho se ha criticado al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por un tortuguismo en la dependencia. Pareciera que la unidad de inteligencia financiera funciona a un ritmo, en la fiscalía pareciera que a un ritmo más lento, pero bueno, hay casos pendientes, pero sobre todo hay casos emblemáticos que están lentos en la Fiscalía General de la República. ¿Ustedes lo ven así? ¿O está cumpliendo Alejandro Gertz Manero? Porque el presidente lo ha defendido, lo ha respaldado una y otra vez. Algunos creemos que, por ejemplo, en el caso de Emilio Lozoya, ya nos tardamos. Y en el caso de Pegasus, que van a allanar una oficina de un tipo que se peló hace 2 años de México, me parece una vacilada. Pero dame tu opinión, Pati. Muchas gracias, Vicente. Por supuesto que no ha sido eficiente. Hay muchos pendientes. Yo creo que aquí nuestro querido SAR Anticorrupción, Santiago Nieto, ha eclipsado mucho el trabajo de Gertz Manero. La Fiscalía debe ver los delitos de lesa humanidad. Hay delitos como
que son imprescriptibles, donde se debe de juzgar, como la matanza de Acteal en Chiapas, en el sexenio de Zedillo, la matanza de Atenco en el Estado de México, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, y que fueron solapados por el gobierno en turno, las pruebas que existen en cuanto a Calderón, y tener en cuenta también la negligencia en donde se involucra a la guardería ABC, donde fallecieron 49 niños y 106 infantes, más resultaron gravemente heridos. Aquí yo creo que es importante que Gertz Manero tome cartas en el asunto, porque no ha hecho nada al respecto, no hemos visto que haya hecho algo. Ha hecho más la Unidad de Inteligencia Financiera, ha hecho más Santiago Nieto y su equipo de trabajo. Ese es mi punto de vista muy personal. Renata, ¿tú ves también a la Fiscalía General de la República como un eslabón complicado para la consolidación de la Cuarta Transformación a este momento, digamos, si hacemos un corte de caja en este momento? Sí, a mí, con toda sinceridad, sí me gustaría ver, digamos, que el ritmo de la Fiscalía se acercara al ritmo de la Cuarta Transformación, ¿no? Parece que la Fiscalía va en una velocidad que no corresponde a la velocidad en la que estamos transformando el país en la Cuarta Transformación, y creo que eso hace que nos sintamos más desesperados, ¿no? Eso obviamente aunado a décadas de impunidad en este país. Creo que en específico lo que tú ya mencionabas, el tema de Lozoya, más allá de si se va a ir qué va a suceder con él, creo que la falta de información por parte de la Fiscalía, y yo entiendo que siendo la Fiscalía hay cuestiones que obviamente no nos pueden informar, pero como que no nos queda clara a la ciudadanía qué es lo que está pasando con Lozoya, por qué no están... porque no hay resultados al respecto, ¿no? Llevamos, como ya bien decías, 3 años. Para mí, otro caso que creo que hay una deuda grande por parte de la Fiscalía es el tema de Ayotzinapa. Y creo que eso es gravísimo, porque es una de las promesas de campaña que el presidente hizo, pero que no puede lograr sin que la Fiscalía haga su trabajo. Entonces, a mí ese tema es uno de los que más me preocupa, la lentitud de la Fiscalía. Ahora, y por último, lo de Pegasus, ¿no? A mí aquí sí lo del tema de Pegasus, quisiera yo decir que, y soy, bueno, he estado promoviendo la consulta popular por todos lados, pero creo que el tema de Pegasus, independientemente de lo que pasa en la consulta, es algo que se tiene que perseguir, porque nos pasó ayer, y el dejar el precedente de que no se persiguió un acto de ese tamaño como el que hicieron Peña Nieto y Calderón, cuando nosotros en esta administración descubrimos las pruebas, sería gravísimo, ¿no? Esto es equivalente al Watergate en Estados Unidos, que le quitó la presidencia sacó de la presidencia a Nixon. Entonces, como para que podamos dimensionar, es algo similar allá, y creo que no puede quedar impune, y ahí sí creo que hay que ponerle el dedo a la Fiscalía. Y yo, para terminar, también, para ser justos, quisiera decir que, bueno, creo que el Poder Judicial, y lo creemos, creo que todos aquí, es el poder más podrido de los 3, ¿no? Entonces, bueno, el Ejecutivo ya no está porque ya llegó la Cuarta Transformación, ni el Legislativo, pero justamente porque no hay democratización en el Poder Judicial, es una maraña de corrupción, y que la verdad es que los conservadores lograron meter a su gente corrupta, que está a favor de la impunidad, muy en las entrañas del Poder Judicial. Y creo yo que este tema se tiene que pensar a largo plazo, porque hasta que no se democratice el Poder Judicial va a ser muy difícil que podamos pedirle cuentas, porque claramente nadie paga el costo político de que el Poder Judicial no funcione. Y un Poder Judicial, en este caso, la Fiscalía le cuesta trabajo, quiero pensar, que hacer un caso y que al final de cuentas te lo tire el Poder Judicial, ¿no? Y que acabe un juez inepto, o un juez corrupto, o un juez que está coludido, y que tu caso te lo tiren porque el juez hizo algo y acaben saliendo de la cárcel, como ya hemos visto que pasó ahora con el caso de Lidia Cacho. Y es que está cabrón, si me permites, Amir, decirlo así, pensar en la procuración de justicia, en la aplicación de la justicia, aguantar el paso lento de la procuración de justicia desde la Fiscalía, cuando estamos a unos días de la consulta popular, para que el pueblo se exprese precisamente por una justicia que en muchas ocasiones parece no llegar.
¿no te parece hasta irónico que el pueblo esté buscando salir a pronunciarse en una consulta popular y con esta fiscalía, pues muchos nos rascamos la cabeza y decimos, híjole, ¿y qué va a pasar? Pues bueno, el análisis de la fiscalía no se puede entender si no analizamos también al Poder Judicial, porque van junto con pegado. Uno procura la justicia y el otro le imparte. Por ejemplo, el caso de la amenaza a Hank Salazar de parte de Gilberto Lozano, pues está un video ahí, en ese video, que hay una amenaza clara de este personaje. Sin embargo, la fiscalía tarda un año en judicializar esa acusación. Es decir, tardaron un año en investigarla. ¿Por qué a veces sucede? Pienso, es porque se tienen que allegar de muchas pruebas para sostener una acusación. En el caso específico de esto que estoy hablando, pues se tuvieron que hacer muchos peritajes, y los peritajes tienen una, digamos, distancia desde que se inicia hasta que se acaba, y la labor policíaca, la labor de investigación, pues es sumamente lenta. Creo que es la gran deuda que tiene la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación tiene que ir y reformar de alguna manera en que se cumpla la Constitución, porque ellos mismos están afectando la Constitución, están violando la Constitución cuando se habla de una justicia pronta y expedita. Ni es pronta ni es expedita, y tal vez tampoco sea justicia, o la mayor parte de posibilidades es que no sea justa. Entonces, tenemos que analizar a la Fiscalía de la mano con el Poder Judicial. Ejemplo, yo en un juicio que tuve de una amenaza que me profirieron, tardé 4 años desde que inicié la denuncia hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia y se resolvió como cosa juzgada, después de pasar todas las instancias que tiene que pasarse en un proceso judicial. ¿Qué es lo que sucede? Pues es desesperante. Y eso que yo llegué a la justicia. En el caso de Vallarta, por ejemplo, lleva 15 años sin sentencia. Entonces, es un disparate. Yo creo que el Poder Judicial no va al ritmo de la Cuarta Transformación, y tampoco la Fiscalía va al ritmo de la Cuarta Transformación. Es imposible hacer la comparación, a mi punto de vista, de el azar anticorrupción Nieto y Gers Manero, sencillamente porque Santiago Nieto solamente tiene que girar una instrucción para un bloqueo. Y en el caso de Gers Manero no es así. Él depende de un fiscal que tiene que hacer la investigación, que tiene que recolectar toda la información, que todas las de estas, y después ese fiscal es el que acusa ante un juez. Entonces, no es el mismo procedimiento, digámoslo de esta manera, sostener una acusación ante un juez que congelar una cuenta, aunque Santiago Nieto es el funcionario, a mi punto de vista, más eficiente que tiene la 4T. Es un tema muy complicado, Vicente y audiencia, para analizar, y tiene muchas aristas por donde entrarle, pero sí nos debe la Fiscalía y sobre todo nos debe mucho el Poder Judicial. Así es, dice bien Amir, Marcelino, que pues va junto con pegado Fiscalía, Poder Judicial, pero aquí lo importante es que la Fiscalía haga su jale, su trabajo, que es el de la Procuración de Justicia. Si lo hiciera contundentemente la Fiscalía, exhibiría pues ese cáncer dentro del Poder Judicial que, por ejemplo, le da un amparo a Kamel Nacif y deja en total indefensión a Lidia Cacho, solo como ejemplo. Una cosa es la Fiscalía, otra cosa es el Poder Judicial, una cosa es el fiscal, otra cosa son los jueces. Pero en este caso, Alejandro Gers Manero se ha convertido en, híjole, en el protagonista de muchos memes y de muchos cambios en torno a la 4T por ese tortuguismo que advertimos muchos, Marcelino. Sí, y son cosas muy distintas, y es obvio que al Poder Judicial no ha llegado la transformación, y más que no ha llegado, pues sigue siendo un obstáculo para este gobierno y para la impartición de justicia. Y la Fiscalía, y sobre todo Gers Manero, que no dudo en su voluntad, en su honestidad, en las ganas de poder acelerar todos los procesos, pero está trabajando sobre un pantano, está trabajando y está construyendo pues sobre un campo minado que dejó la mafia que gobernaba este país, Vicente, porque
Mira, un ejemplo muy claro es lo que ha pasado con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que sigue evadiendo la justicia, que sigue amparo tras amparo, sigue construyendo una posibilidad de salida, una posibilidad de librarse de todas las tropelías que cometió aquí en el Estado Grande, y eso construido con la ayuda del Poder Judicial, con la ayuda de la pasada Fiscalía, con la Fiscalía del Estado de Chihuahua. De las pocas cosas que le reconocemos al cabrón de Javier Corral, pues el combate a la corrupción que llevó a cabo aquí en el Estado de Chihuahua, y el combate al duartismo, pero también la propia Fiscalía del Estado pues trabaja empantanada en una serie de marañas, de estructuras corruptas que crearon y fortalecieron estos tipos de personajes. También en la Fiscalía General de la República, pues bueno, ya el mismo presidente y Gertz Manero habían comentado en el caso Duarte que todo el procedimiento contra el gobernador se había hecho mal intencionalmente para que pudiera salir avante César Duarte. Entonces es muy complicado, lleva bastante tiempo desenmarañar todo esto, es un procedimiento muy largo, que con la voluntad y el trabajo de Gertz Manero, pues esperemos que con el tiempo vaya dando resultados. Lo que queremos y lo que quiere toda la ciudadanía es celeridad, pero bueno, confiemos en la honestidad y que por lo menos estén haciendo las cosas bien, porque después también acelerar los procesos, sacar cuestiones por ganar tiempo, por tener una victoria política, por tener la nota, pues va a resultar en procedimientos hechos de mala manera, que al final pues va a ser contraproducente contra la ciudadanía que esperamos justicia. El tema Duarte es algo que nos sirve perfectamente de ejemplo en este caso, y que bueno, pues se va a empantanar más, y que ahora solo va a quedar a la buena voluntad de la Fiscalía General de la República, porque aquí en Chihuahua, con el regreso del duartismo al gobierno del Estado, pues va a estar muy complicado que colaboren. Precisamente sobre lo que están hablando Renata, Pati, Amir, Marcelino, déjenme ponerlo de esta manera. Ya en la recta final rumbo a la consulta popular, no se cae esta narrativa de que la ley no se consulta o la justicia no se consulta, se aplica cuando tenemos amparo para César Duarte, amparo para Kamel Nasif, amparo para Cabeza de Vaca. Estamos viendo el cochinero con el tema de Pegasus en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. El Chino Chong dice que él no vio, que él no sabe, que él nada de nada. Nada más falta que desde la cárcel García Luna diga que ni sabía que existía Pegasus. Pati, no, ¿es esto una vacilada de que la consulta ha sido ridiculizada con esto de que la ley no se consulta, se aplica, cuando tenemos precisamente, al menos así lo entiendo yo, al Poder Judicial en contra del pueblo? A ver, Vicente, aquí la ley se interpreta de acuerdo a un interés extrajurídico. Aquí ya lo dijo también Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay corrupción en los tribunales y claro, es necesario, Vicente, auditorio, compañeros, una limpieza total del Poder Judicial, aunque habrá quienes obviamente lo van a defender, y cada vez que se hable sobre el tema, pues salgan argumentos de la autonomía del Poder Judicial. Y sobre la consulta, claro que hay que decir que hay que emitir una opinión, porque pues es un ejercicio de participación ciudadana para enjuiciar a cualquier figura política, pública, y esto sin duda va a fortalecer a la democracia del país y buscará, Vicente, la legitimación de la ciudadanía para llegar a una verdadera legitimidad, que no es lo mismo, para que el Ejecutivo Federal pueda tomar decisiones al respecto y evitar esas persecuciones políticas que antes, obviamente, en sexenios pasados había. Renata, exagero cuando digo que se hacen tontos los que están en contra de la consulta y que dicen también hay que enjuiciar a López Obrador. Pues si él también es una figura política del pasado de alguna manera, porque ya gobernó la Ciudad de México. A lo que le tienen miedo es que saben que no hay cola que le pisen esos que sí tienen cola que le pisen y están en contra de la consulta. Así es, Vicente. Si esta gente que está desmovilizando el voto
en realidad tuviera algo, como bien dices, en contra del presidente, estarían felices de este tipo de ejercicio, porque como ya dices, ella fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México y le quedan 3 años de gobierno, ¿no? Este ejercicio podría servirles a ellos para perseguirlo, enjuiciarlo, ¿no? Todas estas acusaciones de, según corrupción que han fabricado de manera falsa los Loret de Molas, los Brosos, etcétera, es claro que no tienen ni pies ni cabeza y son disparates, porque si así fuera, ellos serían los primeros que estarían impulsando la consulta, 1. Y 2, después del escándalo, y disculpen yo que regrese al tema de Pegasus, pero es que de verdad es un escándalo de dimensiones mayúsculas. ¿Ustedes creen que si después de haber espiado al presidente por tanto tiempo, al presidente y a 30 personas alrededor de él, incluyendo a su, de verdad es que hasta risa da, o sea, hasta incluyendo a su cardiólogo, ¿ustedes creen que si habiendo espiado a tanta gente, tuvieran cola que le pisen, no la hubieran sacado ya y no estarían felices de hacer la consulta? Por supuesto que no. Lo que no quieren, eso de que la ley no se consulta, es lo que no quieren es que se les consulte, que se le consulte al pueblo. Eso es lo que no quieren. Quieren ellos que se les siga consultando la ley a ellos para que ellos puedan seguir decidiendo. Y yo nada más para cerrar esta intervención, quisiera decirle al público que además de todo, no hay nada más falso que eso de que la ley no se consulta. Yo aquí les hice una muy pequeña investigación de cómo este tipo de ejercicios, además de que sucede en muchísimos lados del mundo, funciona en este sentido de la justicia en varios también. Es el caso de Uruguay, por ejemplo, donde en 1989 hubo una consulta popular para ver si se castigaba o si se daba amnistía a los militares que violaron derechos humanos en el régimen militar de los 70, del 73 al 85. En Irlanda, por ejemplo, hubo una consulta popular para la legalización del aborto. Acá no es justicia, son temas de derechos, pero en la misma línea, ¿no? En Rumania existe una figura de consulta popular específicamente para que el pueblo hable sobre temas de justicia y corrupción. Y en Estados Unidos, la gente amable que nos ve desde allá no me va a dejar mentir, hay consultas populares en cada elección prácticamente, y en estas elecciones y en estas consultas populares que se hacen allá, se tocan temas de justicia, por ejemplo, el tema de la pena de muerte. Entonces, esto es una vacilada, decir que esta consigna que ellos traen, y que además de todo, si no fueran hipócritas, toda esta narrativa que ellos traen en contra de la consulta popular, ellos tendrían que mantenerla para la revocación de mandato. Tendrían que seguir diciendo que la ley no se consulta porque el periodo presidencial de 6 años está ahí en la Constitución. Tendrían que seguir diciendo que es muy caro y que no tendríamos por qué gastar el dinero. Si ellos fueran honestos, tendrían que seguir después del 2 de agosto con estos mismos argumentos, tendrían que sostenerse para la revocación. Pero yo les hago una apuesta aquí, la he hecho en otros lugares, públicamente, a que a partir del 2 de agosto a toda esta gente que ha estado desmovilizando se le va a olvidar sus argumentos y van a empezar a hacer campaña para que la revocación de mandato eche al presidente, ¿no? No les va a salir, pero la van a hacer. Entonces ahí una vez más nos vamos a dar cuenta que no tienen ideales, simplemente que son reaccionarios. Es verdad lo que dice el presidente cuando dice que son reaccionarios, reaccionan a la coyuntura y reaccionan a cualquier cosa que la Cuarta Transformación tenga que proponer. Venga, Mir, te escucho. Pues, la ley sí se consulta. Realmente el Congreso de la Unión en nuestro país, cuando va a legislar alguna ley o va a reformar alguna ley, generalmente invita a asociaciones de participación ciudadana para consultar, digámoslo de esta manera, la modificación de ley o la ley que se pretende aprobar. La justicia en nuestro país no se consulta porque no ha existido. Hay que decirlo claro, no estamos en un país de justicia, no habíamos estado ni siquiera cercanos a la palabra justicia y ni siquiera hemos visto un poco de ella en tantos casos de impunidad. Lo que les faltó decir en este argumento a los que lo pusieron es que tal vez la justicia no se consulta, pero para los temas que a ellos les afecta o a los que a ellos les conviene. Claro que es un ejercicio sin precedentes, es un ejercicio que los ciudadanos debemos de aprovechar y que nace también de una, digamos,
posición del presidente en donde él dice que vamos a darle para adelante, que ya dejemos el tiempo atrás y que él, su posición es que pues no, ya no te echemos para atrás y no hagamos estos juicios a expresidentes, gobernadores o todos estos actores políticos del pasado. Él dice, vamos de aquí para adelante. Pero la ciudadanía no dice eso, Vicente, querida audiencia, compañeros en esta mesa. La ciudadanía sí queremos justicia, sí queremos que se revise el pasado, porque nos los deben, porque están en deuda con nosotros. Y ante esta disyuntiva de lo que quiere la ciudadanía y la posición del presidente, nace una consulta ciudadana para que sea el pueblo el que decida y no sea una decisión presidencial para que parezca una cacería política contra estos actores del pasado. Pero díganme, ¿cuántos verdaderos casos de justicia de expresidentes, de gobernadores tenemos en nuestro país? La realidad es que son impunes hasta la médula. Nunca se les ha consultado, nunca se les ha aplicado la consulta, pero tampoco nos preguntaron si queríamos nosotros, por ejemplo, endeudar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos con el Fobaproa. Ellos agarraron y endeudaron y rescataron unos cuantos. Si nos hubiesen preguntado al pueblo, pues el pueblo hubiese dicho, no queremos esa deuda, no la queremos, no queremos rescatar a los millonarios de la banca. Entonces, pues, ¿por qué se consulta? Pues porque no se ha aplicado. Si ya se hubiese aplicado, ¿para qué hubiese consulta? Entonces, estamos en una narrativa en donde ellos pretenden hacer sentir que la consulta, que la ley se está consultando porque no la pueden aplicar. Pero ojo, esto tiene un mensaje que tiene una proyección a futuro. Y la proyección a futuro, querida audiencia, que yo pongo a debate y que he tratado de analizar, es la narrativa que viene después de la consulta. Ojo, la mayoría, no creo que el que vaya a la consulta vote que no, la verdad. Habrá algunos que sí, pero yo creo que la mayoría que vaya va a decir que sí. Pero sin embargo, el INE pone un candado enorme que son 37 millones de votos para poderla hacer vinculante. Entonces, estamos en una disyuntiva como pueblo de llegar a esa votación. Y si no llegamos, la narrativa de la derecha será, fallaron, aquí no hay justicia, este gobierno no está impartiendo la justicia porque no alcanzaron la vinculante. Entonces, pues, esto es una narrativa que trae futuro. Ellos piensan posicionar que la consulta fue un fracaso porque aquí hay impunidad. Y eso debemos de combatirlo en los medios de comunicación, porque la realidad es que de los que vayan, van a decir que sí. Y entonces, pues yo creo que sí se consulta a la justicia, porque también hay casos, por ejemplo, como el de Israel Vallarta, vuelvo al tema, en donde pues se le está consultando al pueblo también, o sea, él es producto de una injusticia, de un montaje. Entonces, pues ellos no consultaron, ¿verdad? Aplicaron el montaje. Entonces, ¿a quién le preguntamos, pues, si es montaje, no es montaje? ¿Quién desenmaraña? Pues es el pueblo el que va a tener que decidir sobre estos asuntos que nos penetran a toda la nación. Y creo que es un ejercicio que debemos de luchar por él, porque nos jugamos, de verdad nos estamos jugando un futuro diferente a partir de esta consulta. Lo advierte Amir, lo advierte Renata y creo que lo advierten bien, Marcelino. Lo que se viene después de la consulta, esta narrativa de si es que no se llegan a los 37, si no se llega a los 37 millones de votos, de fallaron, de no sirvió, de desmotivar al pueblo para los próximos procesos electorales. Aguas con eso, ¿eh? Marcelino, ¿me escuchas? Te escucho, Vicente. Sí, es la estrategia de desmotivar, pero también, bueno, es otra vez el discurso hipócrita de los conservadores. Otro ejemplo, de nueva cuenta, Chihuahua. Vicente tiene muchos ejemplos que pueden servir para el país, y ahora con la consulta acaban de detener la semana pasada a Andrés Valles, uno de los líderes de esta mal llamada guerra por el agua que se dio en Chihuahua el año pasado. Y bueno, ahí sí, los mismos que aquí en Chihuahua están promoviendo no participar en la consulta, promoviendo el no, pues ahora sí gritaron, saltaron
salieron a la calle a decir que hay persecución política. Eso es lo que se quiere evitar, eso es lo que está fortaleciendo el presidente de la República, que no vayan a salir una vez que triunfe el sí, el 1 de agosto, que se cumpla con la votación necesaria, con la participación suficiente para que sea vinculante. Pues bueno, es lo que queremos evitar, que no vayan a salir con las hipocresías de siempre, porque como te digo, aquí en Chihuahua se aplica la ley. La semana pasada, contra uno de los líderes que destruyeron, que organizaron este tipo de protestas violentas, que destruyeron instalaciones públicas que son de los mismos chihuahuenses, de los mismos mexicanos, y bueno, ahora sí se aplica la ley y no les parece. Es lo que ellos quieren, como dice las compañeras y el compañero, pues bueno, quieren que la consulta se les consulte a ellos nada más, a los mismos que durante años permitieron que en este país pues la impunidad reinara, que los gobernadores, que los presidentes, que los senadores, los diputados, los que encabezaban esta mafia del poder, pues fueran intocables. Entonces, eso queremos evitar, hay que seguir promoviendo la consulta y bueno, hay que estar preparados para el triunfo del sí, para lograr la participación y también pues acelerar el proceso, porque si estamos con un tortuguismo, en el caso de, digámoslo así, pequeños pececillos que tiene la Fiscalía en su radar, pues bueno, ya queremos ver lo que va a ser un proceso en contra de un expresidente, va a ser una tarea titánica. Y también prepararnos en caso del no, pues contrarrestar esta narrativa de la derecha que va a tratar de impulsar para lo que viene y también, pues esperando el 2022 la revocación del mandato. Así es. Para la última ronda, déjenme regresar al tema del periodismo, porque hoy que estamos hablando de libertad de expresión, de lo importante del ejercicio de la mañanera, también el periódico El Universal reacciona. El dueño del periódico El Universal presenta una carta, publica una carta al presidente y otra carta con abajofirmantes. Denme su opinión, porque estos abajofirmantes no se han parado en la mañanera a reclamarle al presidente, a refutar al presidente, a dialogar con el presidente, a debatir con el presidente. Pero escriben esto que publica el periódico El Universal en la sección Nación, en la 5ª página, que dice: carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México ha mencionado en varias ocasiones al periódico El Universal y a sus articulistas y columnistas, sembrando la idea que toda crítica a su administración tiene un interés ajeno al periodismo. Eso no tiene fundamento alguno. La libertad de expresión no es fruto de una venganza ni de una conspiración. Es un derecho arduamente conquistado en el país. El Universal no da línea a sus colaboradores que encarnan un registro saludable y variado de posturas y opiniones políticas, ni les pide que formen parte de campañas de ningún tipo. Quienes aquí escribimos somos dueños de nuestras voces, de nuestras plumas, de nuestras opiniones y cada uno nos hacemos cargo de estas anteponiendo nuestro nombre y movidos no por intereses políticos ni económicos, sino por la búsqueda de un periodismo independiente, riguroso y crítico. Presidente, lo que hacemos se llama periodismo, no añoranza por supuestos privilegios perdidos, y en ningún caso nos mueve otro interés que no sea el de la información y el análisis de la realidad para nuestros lectores. Ya casi me echaba a llorar hace rato cuando leí la carta y les creía, pero veo a nombres que dices tú, ¿con qué cara? Carlos Alarraqui, por ejemplo, José Ramón Cosío, José Antonio Crespo, Leonardo Curcio, Héctor de Mauleón, Salvador García Soto, ahora hasta cabeza de vaca lo desmiente a Salvador García Soto, Alejandro Jope, Kenia López Rabadán, aquí mezclaron ya lo político, Jesús Zambrano, en fin, continúan con esta idea de los abajofirmantes, de las cartitas que publican en sus medios, pero yo no he sabido de ninguno de estos que he mencionado que vayan a la mañanera. Y hoy Toño Ruiz en la primera edición de Sin Censura mencionaba algo importantísimo. Los de a pie, los periodistas de a pie, obviamente también está Carlos Loret de Mola, hay que decirlo en la lista, los periodistas de a pie, los que hacen este medio de comunicación en el Universal, no están como abajofirmantes. ¿Será que son muy poca cosa para el periódico y no los incluyó? Pati, dame tu opinión acerca de esta carta.
Gracias, Vicente. También déjame decirte que está Broso, está Paula Rojas, que era una comunicadora de Telehit, que no sé qué hace ahorita conduciendo, pero bueno, muy respetable. Pero creo que ante la difamación constante, esto que están haciendo, mi querido Vicente, auditorio, compañeros, es terrorismo mediático. Las calumnias, las intrigas, de alguna forma u otra, siempre, pues, la verdad sale a flote. Creo que es una vileza y una bajeza estos ataques mediáticos que hace este periódico Universal, sus mismos columnistas, que ni siquiera a veces son comprobables, todas estas falacias que buscan un tema de rating y una nota que dé de qué hablar, cayendo en esa obsesión periodística y en un amarillismo que lo hace poco profesional, como lo hemos visto en días pasados, con Carlos Loret de Mola, con Broso en sus programas que a mí me parecen bastante absurdos. Y bueno, este manejo de información pues sirve como una herramienta de manipulación que sabemos que no es una práctica nueva. Por eso el ejercicio de la mañanera es tan importante para la libertad de expresión de periodistas como ustedes, independientes y profesionales, que buscan que siempre se hable con la verdad. Me llama mucho la atención, Renata, que no haya respingado, si me permiten la expresión, el dueño del periódico ni estos abajofirmantes cuando les llamó Pasquín Inmundo después del periódico Reforma, que hayan respingado ahora que dijo el presidente que no les va a caer ni un quinto, que no van a recibir publicidad oficial, ya los advirtió el presidente. Exactamente, querido Vicente, quítales el dinero y verán quién se pone a ladrar. Y esto creo que habla mucho de este círculo entre el poder económico y el poder mediático que están de la mano, ¿no? Quien maneja el poder económico maneja los medios masivos de comunicación y se les está acabando su caja chica, que no es tan chica, ¿no? Por parte de los medios de comunicación, donde antes recibían chayote, concesiones, contratos, por todos lados, se les está invitando a que pues dejen de vivir del erario, ¿no? Es lo que han hecho toda la vida, han vivido del dinero público y se les pide ahora que sigan con sus negocios con toda libertad y con su prensa con toda libertad, pero que no a costa del erario. Y aquí yo lo que quisiera rescatar, lo que tú ya bien mencionaste, ¿por qué no van? ¿Por qué no van a la mañanera? Si están tan enojados de estas calumnias, ¿por qué no van y dicen, así como hoy ejerció su derecho de réplica Julio Astillero, ¿no? Y fue clarísimo, el espacio se dio con respeto, el presidente le dio el micrófono, se despidió de él, o sea, y se lo va a dar a cualquiera de todos estos abajofirmantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no van? Pues porque tienen la capacidad de poder seguir mintiendo, mienten. El presidente los desmiente en la mañanera y ellos sacan este tipo de cartas o sacan clips y sacan a todos sus voceros a seguir mintiendo. Entonces, es obvio que no necesitan ir a la mañanera a desmentir porque no les interesa desmentir. Lo que les interesa es seguir en esta narrativa de que como si los tuvieran al ataque, pero como ya bien dijo Patti, no es que se le esté atacando a ellos, es que se está atacando a un rigor, una falta de rigor periodístico, un rigor periodístico inexistente. Yo ya aquí en este programa en otras ocasiones he traído a colación el tema del Universal cuando Penny Lane habló de esta según investigación de la vacuna CanSino, puras noticias falsas que tienen costos muy graves en temas de salud pública. Entonces, es obvio que si tuvieran un poquitito de decencia o de rigor periodístico o les interesara la verdad, serían los primeros que estarían ahí parados, así como hizo Julio Astillero, a defender sus notas, pero no lo van a hacer porque están mintiendo y no les interesa decir la verdad. Y por último, creo que esta estrategia, y perdón, le llamo más bien estrategia con comillas, de seguir sacando desplegados y cartas y los abajofirmantes con a ver quién tiene apellidos más, con más más compuestos, siguen en la misma lógica elitista de hablarle a la misma élite económica, ¿no? Y a la misma élite política y a su mismo grupo donde ellos mismos se aplauden y dicen, sí, pobre de ti, pero en realidad es que no le hablan a nadie, como tú decías, a la gente de a pie ni se entera de estas cartas, afortunadamente.
Así es. Amir, tú eres secretario de de un organismo, de una asociación para defensa de periodistas. ¿Qué piensas de este tema? Pues lo primero que hay que detectar aquí es que son columnistas y hay que detectar el género en el que se están ejerciendo, que es una opinión. Hay un tema que yo rescato que dijo hoy la titular del Quién es Quién de las noticias, en donde dice, una opinión se llevó a cabeza de 8 columnas. Y eso es impresionante en el periodismo, cómo una opinión de una persona puede llevarse a 8 columnas de un periódico. Eso para mí es una falta de rigor tremenda, porque no dejamos de estar en el artículo de opinión, y la opinión es de quien la opina. Yo puedo opinar, pero de eso a que sea un artículo de investigación profunda, en donde haya una metodología específica para poder llevar a cabo un reportaje de investigación, en donde esto sea de esta manera, pues no es así. Y hay que entender también cómo funciona dentro de una estructura periodística, sobre todo de diario escrito, la función del columnista. Y muchas veces los columnistas son muy aliados del dueño del medio de comunicación. Yo he, trabajado en varios medios escritos, y digamos que cuando el dueño del medio quiere decir algo, muchas veces ocupa la voz de uno de sus columnistas para poderlo decir. No hemos visto que el mismo dueño del Universal salga a decir o opinar. Lo vemos que utiliza a los columnistas. Y bueno, pues sí son libres, pero también hay que entender que ellos reciben un pago por escribir columnas y que no se van a pelear con el medio que les paga, y que tampoco se van a pelear con el medio que les está dando el espacio para poder ser difundidos. Yo creo que hay que decirlo de esta manera, no creo que haya una administración que haya privilegiado tanto la libertad de expresión como esta. El ejercicio de la mañanera, a mi punto de vista, es la máxima prueba de ello. Lo que sucedió hoy con Astillero lo prueba, lo que sucedió también con Daniel Blancas en su momento de esta réplica lo prueba, y lo prueba cada una de las mañanas que el presidente debate de alguna manera con algún colega y entran en esta discusión. Yo le invitaría a todos estos columnistas a que hagan presencia en la mañanera, que lleguen a las 5 de la mañana, se formen, hagan su trámite y levanten su manita como todos los que vamos ahí, para que el presidente les dé la voz y entonces ellos puedan replicar lo que el presidente les dice. Yo creo que la opinión de muchos de ellos va en función a cómo les está yendo en el circo. Es decir, pues cada quien opina como le va en la feria, ¿no? Yo puedo tener una opinión de la mañanera porque a mí he tenido una experiencia de esa, pero a lo mejor el otro colega que sienta junto a mí tiene otra opinión, pero no quiere decir que nuestras opiniones sean la verdad que impera. Y esto es lo delicado de este asunto, que ellos quieren poner una opinión como la verdad, cuando hay millones de opiniones diferentes a los que ellos están opinando. No es un reportaje que pruebe una verdad, que pruebe un sustento, sino que es la opinión de una persona que tiene supuestamente un conocimiento amplio del tema. Yo creo que hay respeto para ellos, sí lo creo, pero también creo que hay réplica, y creo que cuando se juntan todos en un mismo desplegado, pues a mi punto de vista es un apoyo a su casa editorial más que una opinión personal de cada uno de ellos. Marcelino, te toca cerrar con tu reflexión, con tu comentario. Sí, Vicente, los abajo firmantes, como dice Renata, los de apellido rimbombante, pues es la pus, es el AMPA del periodismo, los nombres que ahorita mencionaban, lo peor, a los que de verdad hay que combatir, hay que replicar a través de cualquier espacio, y es el ejemplo y es la diferencia con Julio Astillero. Ellos no van a ir a la mañanera a exigir su derecho de réplica, porque como bien dice, si no les dan el espacio de ser parte de los firmantes, porque los consideran poca cosa, porque no los consideran de su clase, no los consideran de su nivel, y es lo que les ha pasado durante estos ya casi 3 años. La transformación les pasó de noche, ellos no han entendido
el desprecio, el mismo desprecio que tiene el pueblo y la ciudadanía por ellos, por todo el daño que le han hecho incluso intelectualmente a este país. Entonces, mientras le siga pasando de noche, pues esfuerzos grandiosos como el tuyo, esfuerzos de compañeras y compañeros periodistas independientes, periodistas de a pie, pues los va a seguir sobrepasando. Por eso sus programas dentro de las mismas redes sociales pues son nulos, son inexistentes para la población, y ustedes siguen ganando terreno que con el tiempo esperemos ellos terminen de desaparecer y terminen de generarle tanto mal a México, pero ellos jamás van a cruzarse por la mañanera porque, como lo acabamos de decir, pues no se consideran del nivel para estar ahí sentaditos levantando la mano como cualquier mortal. Marcelino Gómez Brenes, ¿en dónde te buscan, en dónde te encuentran, en dónde te apoyan en redes sociales las personas que nos están viendo y escuchando? Estamos en todas las redes, Vicente, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Marcelino Gómez Brenes. Ahí estamos, y un abrazote de Chihuahua también a todas las compañeras y el compañero. Claro que sí, Marcelino Gómez Brenes es delegado del gobierno federal en Chihuahua. En Quintana Roo, Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y secretario de la organización Periodistas Desplazados MX. ¿En dónde te apoyamos, Amir? Muchas gracias, Vicente. Mi Twitter, Amir Ibrahim QROO, y bueno, desde ahí el Amir Ibrahim Periodista en YouTube. Y pues bueno, no quiero dejar pasar el espacio para invitarlos a la maratón de transmisiones que vamos a tener a partir del día de mañana en esta unión histórica de las redes sociales y de los comunicadores independientes que ejercen su labor a través de estos mecanismos como es el YouTube, el Facebook, el Twitter, y que en una unión de conciencias vamos a trabajar sobre una maratón de mensajes sobre el por qué es importante la consulta, los fundamentos para ello, y la invitación reiterada a que usted participe. Si usted quiere decir que no, su opinión va a ser secreta. Vaya y diga que no, pero no deje pasar la oportunidad de ser consultado, y tampoco deje pasar las transmisiones que vamos a tener este fin de semana en todas estas uniones de los comunicadores independientes para difundir esto. Muchas gracias, Vicente, y a todos los compañeros panelistas. Gracias, Amir, y obviamente Sin Censura es parte de este esfuerzo maratónico que organiza Daniel Marmolejo y que nos llevará a participar a todos, bueno, a casi todos que usted ya conoce. Querida Renata Turrent, ¿en dónde te busca la gente para apoyarte? Obviamente, Censura todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, en Sin Censura TV, en Sin Censura Media, en Sin Censura Presenta. ¿En dónde más, querida Renata? Sí, querido Vicente, pues igual sumarme, también voy a estar ahí acompañándolos en el esfuerzo previo a la consulta popular con Daniel Marmolejo, y el sábado aquí en Sin Censura, en el programa que tenemos a la 1 de la tarde, vamos a estar contestando preguntas de la audiencia, todas las preguntas que tengan sobre la consulta. Si no saben dónde votar, vamos a estar con Manuel Ibarra desde el norte del país, Sofi Lamero desde el Bajío y Gracia Alzaga desde el sur, contestando todas las preguntas que tengan. Entonces aprovechen, ojalá y se puedan conectar sábado a la 1 de la tarde por las redes de Sin Censura Media, Sin Censura Presenta y Sin Censura TV, y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @rturrent. Y nada más para sumarme al compañero Amir, que se vale votar que sí, se vale votar que no. Es más, no estoy de acuerdo con el movimiento anulista, pero se vale hasta anular el voto. Lo que no se vale es no ir a votar. Todos y todas a votar este domingo, que es nuestro derecho y es nuestra responsabilidad también. Le mando un beso a Amir, Pati, querido Marcelino, a ti, querido Vicente, gracias por el espacio, y a toda la audiencia le mando un abrazo y un beso y que pasen muy bonita noche. Claro que sí, querida Renata Turrent, y cierro pidiéndote, Patricia González Miranda, maestra en Administración Pública, que le digas a la gente en dónde te apoyan en redes sociales. Muchísimas gracias, Vicente. En Twitter estoy como @Pati con @TYG de gato Miranda. En Instagram estoy como Pati @TY Gles.Miranda. Fanpage
Patricia González Miranda, y mi canal de YouTube, que todavía somos poquitos suscriptores, Patricia González Miranda. También me sumo, aquí en Querétaro vamos a participar en varias mesas receptoras. Por favor, salgan a emitir su opinión este 1 de agosto. Yo les digo que voten por el sí, pero es su decisión. Pero hay que salir a votar. Gracias, Claro. Vicente. Gracias, Renata, Marcelino, Amir. Un abrazo a todo el auditorio y un beso enorme. Hagamos esta mesa más seguida. Es una mesa chingona. Gracias, Renata. Gracias, Pati. Gracias, Marcelino. Gracias, Amir. Un abrazo y mi agradecimiento eterno para los 4. Bueno, pues ahí están en esta mesa de diálogo los compañeros hablando sin censura. Vamos a cerrar. Oiga, qué llovidón está cayendo, qué chubasco, qué tormenta. Es más, los vientos así tipo huracanados, tipo tornadescos. Ya casi me levantaba y corría, con eso le digo todo. Pero así llueve en la sierra, en Sonora, ¿eh? Cuando llueve, llueve con madre. Cuando no llueve, está de la chingada. Pero bueno, usted ya conocerá. Bueno, es cosa de la sierra, también en otras partes del país, así es la cosa.